Aquí les habla Lorenzo Carrasco, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, en este 12 de abril desde Río de Janeiro. En esta ocasión vamos a analizar un poco las consecuencias de las sanciones que se dictaron, ¿no?, por las potencias occidentales o las potencias euroatlánticas, para ser más precisos, contra a Rusia en función de las operaciones militares que Rusia está llevando a cabo en Ucrania. Son sanciones sin precedentes. Si nunca un país fue bloqueado de esta manera por las instituciones financieras. Congelar totalmente las reservas, ¿no?, internacionales, ¿no?, de recursos legítimamente ganados, ¿no?, por la economía rusa. Es decir, no hay ni una ilegalidad en esos recursos, y se tomó arbitrariamente, ¿no?, sancionar una especie de brisket, ¿no?, un ataque relámpago, ¿no?, con el cual se pensaba que Rusia iba a retroceder en sus operaciones militares. Y no, esto no ocurrió. Esto no ocurrió porque Rusia tenía su agenda, básicamente, de guardar seguridad, es decir, estuvo alertando mucho tiempo para que hubiera una negociación diplomática. Eso no se produjo, y entonces viene básicamente esa intervención que casi era inevitable, según todos los analistas políticos serios militares en el planeta. Es decir, todo militar de Estado Mayor sabía que esto tendería a acontecer en algún momento. Entonces, esas sanciones realmente querían crear una especie de nueva guerra fría entre nuevamente el mundo libre, supuestamente democrático, ¿no?, contra el mundo dictatorial de autocracias, como son calificadas los regímenes de China y de Rusia, que son los rivales, podemos decir, de poder angloamericano, explícitamente en los documentos de defensa del Pentágono, etc. Entonces, esto se quería producir, ¿no? Es decir, se hicieron todas estas medidas, se sacó del sistema SWIFT los intercambios, se bloquearon los puertos para poder exportar, y lo que provocó en realidad es una revuelta anticolonial. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién aceptó las sanciones? Es decir, 127 países, un tanto de estos países, se opusieron a lo que calificaron una invasión militar, pero no aceptaron las sanciones. Y esto es enorme, es decir, los países que aceptaron las sanciones son las antiguas potencias coloniales y uno de sus aliados, podemos decir, obligados, ¿no?, en los países bálticos, en los países nórdicos, en Asia, pues es Nueva Zelanda, Australia, Japón, Singapur. Pero fuera de esas naciones, ¿no?, que podemos decir representarían a máxima 10-15% de la población mundial, no están ahí, no están en las sanciones. Entonces se produce en realidad una respuesta de lo que fueron las naciones que fueron colonizadas y sufrieron ese colonialismo, ya sea el colonialismo del siglo XVIII o del siglo XVII, ¿no?, desde el siglo XVII, que es el colonialismo europeo, el colonialismo de los Estados Unidos. Así que ni África, ni Asia, ni América Latina está interesada en entrar en ese juego. Y aquí surge una cosa muy interesante. Hay un artículo que se publicó ahora en el Wall Street Journal, el 22 de marzo,
Es un periodista, podemos decir, uno de los periodistas más importantes, politólogo americano, Walter Russell Mead, que dice lo siguiente, el título es Las sanciones contra Rusia enfrentan a Occidente contra el resto del mundo. Es decir, básicamente reconociendo que esto no va a funcionar, no está funcionando. Y dice en una parte, una cosa que interesa mucho a Brasil, aquí en Brasil, dice, muchos brasileños han recelado durante mucho tiempo que los ambientalistas occidentales tengan la intención de bloquear el desarrollo de la cuenca del Amazonas. Piensan que los activistas climáticos pueden obligar a la Reserva Federal, perdón, y otros bancos occidentales a salvar el planeta, entre comillas, imponiendo sanciones a Brasil. De hecho, Brasil viene sufriendo sanciones por toda la presión ambiental indigenista. Ha sido básicamente, como se dice en Brasil, enyesado, ha sido impedido del desarrollo, incluso legítimo. Y eso ha traído, ¿no?, entre otras cosas, un desarrollo desorganizado que ha sido más depredador que lo que debería ser. Entonces, ahora, pues las potencias están trabajando, bueno, primero este sistema, y el mundo entero está mirando qué es lo que va a pasar primero en las negociaciones que están surgiendo al margen del orden mundial que ya quedó atomizado. Porque en el momento que las potencias que están atreladas al dólar y al euro congelan, cosa que nunca ocurrió, imagínense, el sistema capitalista no hace una de las cuestiones que critican del sistema comunista, que es apropiarse de una propiedad privada. Y la persecución contra ciudadanos, simplemente por ser rusos, se les congelan las cuentas o las propiedades. Ahora, si hay un crimen, que se persigue el crimen, pero no se puede perseguir de esa manera. De tal manera que esto crea una huida del dólar, es decir, esto fragmenta el dólar. Y surgen ahorita los acuerdos en que el yuan va a ser intercambiado por el rublo en oro. Rusia no va a recibir los ingresos provenientes de las exportaciones de gas y petróleo, sino es en la conversión con rublos, que al mismo tiempo tienen una base de oro. La rupia de India con acuerdos con Rusia en el comercio. Entonces, lo que provocó esta acción desesperada, evidentemente desesperada, de estos poderes euroatlánticos, nuestros poderes oligarcas euroatlánticos, fue exactamente una reacción del surgimiento de un nuevo orden. Y en esto es muy importante la estructura de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, porque eso está siendo visto y el nuevo Banco de Desarrollo, ¿no? Que es un banco multibillonario, ¿no? Multimillonario, es decir, para proyectos de desarrollo, ¿no? Está siendo, podemos decir, el eje, o por lo menos una semilla muy fértil de este nuevo orden mundial. Entonces, estamos ante exactamente este mundo, un mundo hegemónico que tarda en morir y un mundo cooperativo que aún no terminó de nacer. Pero son dos espacios que van a convivir quizá un tiempo, dos espacios o podemos decir espacio-tiempo, ¿no? Cada uno aparentemente funcionando en forma dentro de un mismo mundo, pero en realidad hay una transición que puede durar, que puede ser una transición dolorosa, pero es absolutamente inevitable que el orden mundial hegemónico acabó en Ucrania. Y esto lo acaba de ratificar el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el canciller Sergei Lavrov, ¿no? En que dice claramente el orden hegemónico, la idea de crear un gobierno mundial hegemónico acabó. Entonces,
esto es, podemos decir, la concepción que incluso el liderato ruso tiene, ¿no? Es decir, en su conjunto, esta cuestión de pensar que hay fricciones o fracciones o que el ejército está en contra del gobierno y tal, como escribió hace un par de días Thomas Friedman, que es el periodista estrella del New York Times, ¿no? Es decir, imaginando que pudieran hacer una deposición o un golpe de Estado contra Putin. Es decir, la locura total frente a la evidencia de que el orden hegemónico acabó. Ahora, sustentar un orden hegemónico significa un confronto que puede llegar incluso al campo nuclear. Entonces, con esto quería yo presentar, ¿no?, este cuadro, ¿no?, de lo que se derivó de este brisket de sanciones que no están funcionando. Y yo creo que los países en América Latina, ¿no?, van a tener que, podemos decir, en este proceso de desglobalización, porque esto es lo que está pasando, recuperar las funciones del Estado, la soberanía, sobre todo energética, en donde hay esas condiciones, y si no cooperación a nivel de América Latina, porque tenemos recursos en México, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Argentina. Entonces, es el momento realmente de pensar, reconstruir, ¿no?, los sectores nacionales de energía y salir de esa fantasía de que la globalización garantizaría el desarrollo y la prosperidad. Entonces estamos caminando en esos dos mundos que se van a tener que resolver.